dibujos premonitorios de Parravicini. Si hay que hablar de fenómenos paranormales y experiencias con otras realidades, es inevitable mencionar a Benjamin Solari Parravicini. El sensitivo argentino, que se hizo famoso por sus extraordinarios dibujos proféticos, es otro misterio no resuelto. El Nostradamus de Argentina le llamó mi estimado Fabio Cerpa. ¿No es demasiado? Desde luego que no. Benjamin Solari Parravicini era un reconocido pintor de Buenos Aires que, como dije, conmovió a muchos por sus dibujos premonitorios. Esos vaticinios, como por arte de magia, habían dado en el clavo en distintos acontecimientos mundiales que se sucedieron uno tras otro. ¿Cómo lo supo? La información la hallaba en sus visiones, o alguien se las dictaba. ¿Con qué propósito? ¿Parravicini o el arte de canalizar? Supe, tardíamente, de Parravicini y sus dibujos premonitorios en 1994. Fue a través de un libro del investigador argentino Pedro Romaniuk, que compré en un puesto de textos usados en J.R. Quilca, en pleno centro de Lima. Pero en ese momento no entendí nada y el libro de Romaniuk, lo confieso con vergüenza, terminó en mi biblioteca, apilado con tantos otros. Pero, a los pocos años, si mal no recuerdo, en 1998, Sixto Paz me mostraría una psicografía de Parravicini que terminó de movilizarme. Se trataba de un dibujo que representaba a una suerte de sacerdote egipcio, acompañado de dos seres con escafandra, que el sensitivo argentino denominó astronaviegos azules. Inmediatamente me llamó la atención la semejanza de esta psicografía con la imagen de Alcir, el ser intraterrestre que conocí en una expedición a Paititi. Como si hubiese despertado a un fantasma, lo primero que hice fue buscar el libro de Romaniuk en mi biblioteca. Desde luego, lo leí con otros ojos, y entonces fue que redescubrí a Parravicini. Más tarde, tuve la oportunidad de conocer en persona a Romaniuk. Falleció en Argentina en febrero de 2009, a sus 86 años. Don Pedro mantenía en su memoria los mejores momentos que vivió al lado de su viejo amigo, a quien se refería una y otra vez como su maestro. También, en los libros que editó Sigurd von Wurm, otro gran amigo personal de Parravicini, fallecido en 2007, hallé el mismo respeto y admiración por aquel hombre que no tenía aires de místico ni de gurú, pero sí de amigo sincero y hombre común, aunque con un don fuera de este mundo. Su magnetismo había afectado positivamente a mucha gente. Aunque se trata de una fuente paranormal, difícil de verificar para los investigadores más ortodoxos, me era indudable la importancia de esas psicografías. Mensajes extraordinarios que eran canalizados por un hombre respetado, consumado artista plástico, con varias obras en Europa, en su momento director del Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. Ante este escenario me preguntaba, ¿cómo así terminó metido en el fenómeno de las psicografías? Como un tipo que nació en una familia de prestigio empezó a canalizar a un ángel, como aseguraba. Su familia cuenta que desde niño escuchaba voces. Su primera predicción fue la fecha de la Primera Guerra Mundial. Su padre, un reconocido psiquiatra, ante estas voces que le hablaban a su hijo, decidió someterle a una serie de exámenes para descartar que no estuviera loco. Y de hecho, no halló ninguna anomalía en el pequeño Benjamín como para sospechar que estaba imaginando todo. La primera psicografía se daría en 1936. Nuevamente era una voz que le hablaba, pero ese mensaje venía acompañado por un fuerte impulso de escribir y dibujar, como si el invisible interlocutor aprovechara los dones de Parravicini para transmitir un mensaje. Inicialmente, esos mensajes consistían en pequeñas frases, acompañadas de dibujos de trazos gruesos que parecían insinuar la naturaleza de los acontecimientos. Todo ello era, en otras palabras, visiones del futuro. Visiones que fueron precedidas por eventos paranormales. En una ocasión, mientras Parravicini se encontraba en su habitación escribiendo cuentos y poemas como era su costumbre, vio con sorpresa cómo una pesada lámpara de bronce se levantaba en el aire y se estrellaba contra la pared. Entonces tomó la lámpara retorcida, y dirigiéndose a la habitación de su hermano Justino, se la mostró, sin conseguir convencerle del fenómeno que acababa de ocurrir.
Su hermano no le dio mayor importancia al hecho y le sugirió que se fuera a descansar. Pero Parravicini volvió a su habitación y ya no pudo dormirse. Entonces sintió una poderosa sensación en su mano, una necesidad de tomar un lápiz y comenzar a trazar extraños mensajes en el papel. Al principio, como él mismo afirmaría más tarde, descartó estas premoniciones y tiró muchos de los dibujos. Sin embargo, la sensación de escribir continuaba, y se decidió, finalmente, por plasmar lo que le llevaba. Era el inicio de una serie de dibujos premonitorios que recibiría hasta su muerte, en diciembre de 1974. Dibujos extraños que parecían adelantarse a lo que ocurriría décadas más tarde en todo el mundo. Benjamín Solari Parravicini, el Nostradamus argentino, nació el 8 de agosto de 1898. Su bisabuelo materno fue esposo de Mariquita Sánchez de Thompson. Su madre era prima de Florencio Parravicini, un famoso actor, y su padre, que toda la vida ejerció como psiquiatra, tuvo una carrera política bastante importante que lo llevó a ocupar una banca como diputado. Benjamín, o Pelón, como le decían en la familia, nació en La Casona, una mansión ubicada en Vicente López. Desde niño fue distinto. Una mañana, su madre lo encontró hablando solo en su cuarto y le preguntó qué hacía. El pequeño Benjamín le señaló un rincón vacío. ¿No ves el hombre?, le preguntó. ¿Qué hombre, hijo? El hombre de las alas, respondió Benjamín. También solía dejarle platitos de comida a un duende que vivía detrás del ropero y que, según él, lo visitaba de noche. Alarmado, su padre le realizó un test para comprobar el estado de salud mental. El niño salió indemne, pero la marca de ser el distinto nunca se le borró. Se pasaba los días y las noches dibujando, y cuando creció y le llegó el momento de elegir una carrera, eligió dedicarse a la pintura. Le gustaba la vida nocturna. Junto a Justino, el menor de sus hermanos, solían pasar noches enteras en cabarets de la calle 25 de Mayo. Benjamín era un pianista bastante bueno, así como un acordeonista pasable, y solía transformarse en el centro de la atención durante las fiestas. Llegó incluso a componer tangos y a regalárselos a las orquestas para que los interpretaran. Según el propio artista, en el año 1932, luego de entrar a una casa a oscuras, una fuerza lo arrojó al suelo por la espalda y una voz le dijo: fe en la fe, esperanza en los designios y caridad en los sentimientos. Tiempo después, esa voz, que se convirtió en su ángel tutelar, le revelaría su identidad: Fray José de Aragón. Probablemente se trata de un sujeto histórico del siglo XVII, un fraile franciscano del convento de la Orden de la Rábida en España. Su nombre era Fray Josep Antonio de Brera y Esmir, y durante su vida se dedicó a ser cronista del Reino de Aragón. La poca bibliografía que hay sobre él lo coloca como un hombre cercano al esoterismo. De ahí que se lo asocie con la voz que le habló aquella noche a Solari Parravicini y que, según él, le dictaba cada una de las profecías y arrastraba su mano para dibujarlas. Solari empezó a tener recurrentes pesadillas. Cuando despertaba, agitado en la madrugada, agarraba papel y lápiz y empezaba a garabatear.
Al día siguiente no reconocía sus propios trazos. Tiempo después, las pesadillas se hicieron innecesarias. Mientras estaba en su taller, le llegaban ideas de la nada a su cabeza, palabras e imágenes sin sentido que él delineaba sobre el papel. Solari Parravicini decía que una voz le hablaba y que una voluntad ajena guiaba los trazos de su mano. Para 1932, Parravicini ya había dibujado más de 1000 profecías. Cada dibujo iba acompañado de un breve texto que servía de umbral interpretativo para descifrar lo abstracto y psicodélico de sus mensajes.